Sí, licenciada, se escucha. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer la codificación correspondiente. Habíamos indicado, utilizamos la librería Scanner para leer datos. Tenemos una lectura de datos para N. Para eso voy a crear la variable de entrada, habíamos indicado, y todas las variables que estoy utilizando en el algoritmo. N, auxiliar, dígito, código de dígito. Vamos a leer el primer valor para N. Vamos a leer valor para N. Entonces damos lectura para N, ¿no? En N voy a guardar, voy a leer un dato de este teclado, un valor entero. En auxiliar voy a guardar ese valor que hemos leído de este teclado, mientras N, si N es mayor a 0, acá estamos en este if, ¿no? Entonces, por verdad, voy a ejecutar todo esto. En dígito voy a guardar N módulo 10. En N voy a realizar la división entera, 10. En dígito voy a incrementar en una unidad cada vez que voy extrayendo el dígito. Y finalmente voy a mostrar, salgo del ciclo repetitivo, voy a mostrar el resultado, ¿no? El resultado, la cantidad de dígitos que tengo. En auxiliar, bueno, la cantidad de dígitos de auxiliar que tiene el número original es igual a la cantidad de dígitos que tenemos, ¿no? La cantidad de dígitos que tenemos. ¿Dónde tenemos la cantidad de dígitos? En C, dig. Muy bien. Salimos por verdad de este if. Y por falso, me voy por falso y digo el dato no es correcto. Entonces estoy ejecutando esto. Ejecutamos, introducir un número. Voy a introducir el mismo número que hemos analizado, que es 6.547. Y nos muestra ahí la cantidad de dígitos del número 6.547 es igual a 4. Bien, y podemos ir probando con otros valores, ¿no? Introduzco un valor y voy a introducir este número, 25.367. Y la cantidad de dígitos del número 25.367 es igual a 5. Bien. Otra de las formas más fáciles de contar la cantidad de dígitos es utilizando esta fórmula. El mismo algoritmo para contar la cantidad de dígitos. Por ejemplo, voy a leer un valor para n, cantidad de dígitos en 0, n mayor a 0, sí. Y si un número es mayor a 0, esta fórmula me permite calcular la cantidad de dígitos. Entonces, en cantidad de dígitos voy a tener el logaritmo en base 10 de n más 1. El logaritmo
en base 10 de n más 1. Esta me permite encontrar la cantidad de dígitos. Entonces, la cantidad de dígitos de n es igual a cantidad de dígitos. Por falso es dato incorrecto. Muy bien. El diagrama de flujo correspondiente para este ejemplo es el siguiente. Bueno, en autoflujo lo tenemos el diagrama de flujo. Simplemente validamos que n sea mayor a 0. Leemos valor para n mayor a 0. En la cantidad de dígitos. Bien, entonces este sería el diagrama de flujo. Para su ejecución es lo mismo. Vamos ejecutando. Voy a leer un valor de este teclado. Por ejemplo, este número que tiene 5 dígitos. Y me va a mostrar la cantidad de dígitos es 5. ¿No es cierto? Entonces, en Java NetBeans, es lo mismo. Vamos a leer un valor para n, preguntamos n mayor a 0, solo que esto ya no tenemos, ¿no? Acá esto ya no tenemos. Simplemente por verdad vamos a tener, por ejemplo, tengo aquí en cantidad de dígitos va a ser igual. Voy a anotar esa fórmula. Voy a utilizar la función matemática, la librería mat, donde están los logaritmos. Logaritmo en base 10 de n más 1. Más 1. Esto es logaritmo 10. Por verdad me devuelve esto. Y simplemente aquí no necesito mostrar este valor. Ahí no necesito ningún auxiliar. Acá tampoco. Simplemente voy a mostrar
la cantidad de dígitos. Por verdad tengo que mostrar esto. Y además voy a mostrar el resultado. Por else voy a mostrar simplemente esto. Acá no tengo nada. Cierro esto. Y por else solamente este mensaje. Voy a ejecutar. Voy a colocar este número. Y la cantidad de dígitos del número es 4. ¿No? De esa forma vamos a poder reemplazar, ¿no?, el anterior algoritmo con este.